Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo creo que ya tenemos suficiente quórum para dar inicio con nuestra charla de la tarde de hoy. Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de la Red de la Excelencia de Colombia Excelente y a su cita con la transformación organizacional. Para los que no me conocen, soy Paula Arboleda, directora general de Colombia Excelente, que es la empresa representante para Colombia de la Fundación Europea para la Excelencia y de su modelo de gestión, el modelo EFQM. Nuestra organización cuenta con más de 12 años de experiencia brindando asesorías a empresas de diversos sectores de la economía, especialmente a instituciones del sector educativo y del sector de la salud, en temas de gestión empresarial, de calidad y excelencia, y de cómo conseguir que las organizaciones logren mejorar su desempeño a través del logro de resultados para ir avanzando en el camino de la transformación organizacional, todo a través de esta maravillosa herramienta de gestión y cambio planeado, que es, como es el modelo FQM. El modelo FQM se ha constituido a nivel mundial como un referente para organizaciones de todo el mundo y de todos los sectores de la economía para que desarrollen una cultura de innovación y de mejora. El día de hoy, nuestra charla, un tema neurálgico y vital para la gestión de una organización, y es el tema de la medición, cómo medir y evaluar el desempeño de tu organización. Nos acompaña en la tarde de hoy Lina Marcela Monroy, es asesora y evaluadora del modelo EFQM y además es miembro activo del equipo de asesores de Colombia Excelente. Una presentación de nuestra querida Lina. Lina es profesional en economía, magíster en alta dirección, especialista en gerencia de la salud ambiental, auditor líder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 37301 y, como ya les mencioné, es asesora evaluadora del modelo EFQM. Yalina lleva en nuestro equipo de trabajo aproximadamente 8 meses y bueno, pues nada, Linita, bienvenida a este encuentro de la Red de la Excelencia. Es tu primera vez en estos webinars y es un espacio maravilloso. Para todos, esperamos que este espacio sea una experiencia muy enriquecedora y que se lleven con ustedes valiosos aprendizajes y reflexiones que les permitan seguir avanzando en la búsqueda de la excelencia de sus organizaciones. Como soporte de esta charla, pueden encontrar un artículo escrito por Lina en el blog de nuestra página web, es www.colombiaexcelente.org. Y recuerden que si quieren profundizar más sobre el tema de medición, los invitamos a que conozcan nuestro portafolio de servicios, en donde van a encontrar una amplia oferta de cursos y talleres que pueden desarrollar o apoyar el desarrollo de competencias de sus equipos de trabajo. Y puntualmente sobre el tema de indicadores, tenemos varios servicios que pueden ser de su interés. Gracias por unirse a nosotros en este importante evento y recuerden que juntos hacemos la diferencia. Linita, bienvenida. Es tuyo el espacio. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo, pues muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para conectarnos a esta pequeña sesión donde tratar un tema importante en las organizaciones y es todos los temas de mecanismo de evaluación del desempeño y medición en cuanto a los objetivos estratégicos en las organizaciones. Entonces, pues la idea de este espacio es hacer un abrebocas a lo que es todos esos procesos que a veces nos cuesta un poco entenderlos, pero que si bien son muy importantes para la toma de decisiones en las organizaciones. Quiero que me confirmen, por favor, si en este momento están viendo mi pantalla correctamente. Así es, estamos viendo La correctamente. vemos bien. Sí, señora. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Linita, perdón que te interrumpa. Es importante contarles que al final de la presentación, Lina les va a dar un espacio para resolver dudas o inquietudes que las pueden hacer activando su micrófono o si lo prefieren por escrito, yo estaré apoyando a Lina en la lectura de esas preguntas. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues entender por qué es importante medir. Nosotros a lo largo de todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, continuamente estamos midiendo diferentes cosas. Nosotros medimos el tiempo en el que nos demoramos en desplazarnos de un lugar a otro, medimos el tiempo que nos demoramos de nuestras actividades diarias. Habitualmente nosotros tenemos una programación de actividades del día y esas vamos midiendo qué vamos haciendo, qué vamos a
Quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos midiendo, cada cosa que hacemos, hasta algo tan sencillo como el ejemplo que vemos acá, nuestro vehículo. La mayoría de las personas pues contamos con un vehículo y pues nosotros todo el tiempo estamos midiendo cómo estoy de gasolina, si voy bien de velocidad, cómo está la batería, cómo están los frenos. Estamos revisando continuamente que tengamos ese nivel de poder evaluar en qué momento, por ejemplo, tengo que hacer cambios de aceite, en qué momento tengo que llevar el vehículo a mantenimiento preventivo o correctivo, porque todo el tiempo estamos midiendo, ¿sí? Entonces, esto es una dinámica que nosotros adoptamos en nuestra vida personal, pero más allá de eso, nosotros debemos trasladar esas buenas prácticas y esas dinámicas a nuestros ejercicios profesionales, a lo que hacemos en las organizaciones. ¿Para qué? Para saber qué es lo más crítico que nosotros hacemos, cuáles son nuestros puntos de control y con base en eso identificar estrategias o metodologías o herramientas con las que podamos evaluar el desempeño de la organización en términos de todo lo que nos establezcamos a partir de nuestra planeación estratégica. ¿Para qué medimos? Porque los indicadores nos dan información valiosa para tomar decisiones, son una alerta, nos dan una serie de datos que nos permiten tomar decisiones de manera acertada. Cuando nosotros tomamos decisiones basados en una evidencia objetiva o en una serie de situaciones o en unos datos, nos permite ser mucho más precisos en el abordaje de las mejores prácticas o las mejores estrategias o las mejores decisiones. Volvemos al ejemplo del vehículo. Nosotros vemos en nuestros diferentes indicadores o en nuestro tacómetro que nos arroja una cantidad de información. Podemos observar nosotros cómo reaccionamos ante estas señales. ¿Qué debemos hacer? Ok, mi vehículo me arroja que estoy mal de gasolina. Estrategia número 1, tengo que ir a hacer una recarga de gasolina en el punto más cercano, ¿sí? Dependiendo de cómo esté. Y así sucesivamente, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día nos permite continuamente estar tomando decisiones que vayan orientadas, pues claramente, a tomar las decisiones más acertadas con base en lo que nosotros esperamos recibir o esperamos percibir de la decisión que hayamos tomado. ¿Mm? Bien, esta frase es muy emblemática, la hemos venido escuchando en muchos lugares, sobre todo en organizaciones que de pronto están acostumbradas a implementar modelos de gestión. Lo que no se mide no se controla. Claramente, si nosotros no tenemos una medición de lo que hacemos en nuestro día a día, en las organizaciones, difícilmente lo vamos a poder controlar. Nosotros debemos tomar decisiones basadas en los resultados de los indicadores, pero esos indicadores deben estar basados en algo que generalmente pues la planeación estratégica, la cual define unos objetivos y cuando yo defino mis objetivos, defino unos indicadores que me permitan medir el desempeño de la organización, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo obtenemos esos resultados? Digamos que uno de los temores más grandes que tenemos en las organizaciones es que muchas veces no identificamos los indicadores adecuados que me permitan medir lo que yo realmente necesito medir. Número 1. Número 2, no tenemos de pronto resultados históricos que nos permitan evidenciar de qué manera podemos plantear unas metas que sean retadoras, pero que también sean aterrizadas a los objetivos de la organización, porque no estamos en la dinámica de medir. ¿Qué está haciendo la organización para ser exitosa? Nosotros nos hacemos esa pregunta para saber de ahí qué es lo que yo necesito medir realmente para fortalecer aquellos aspectos en los que soy muy bueno, son esas fortalezas, esas oportunidades, esos aspectos positivos, o qué necesito fortalecer para esos aspectos en los cuales no soy tan bueno, esas debilidades o esas amenazas que habitualmente encontramos en los análisis de contexto de la organización. ¿Cuáles son las estrategias ganadoras? Nos cuesta un poco identificar cuáles son esas estrategias porque claramente no tenemos un panorama o un direccionamiento estratégico o un horizonte estratégico que nos permita determinar qué queremos, hacia dónde vamos,
cuál es nuestro rumbo estratégico, cuáles son nuestros objetivos estratégicos y cómo voy a lograr esos objetivos estratégicos. A partir de la definición de ese objetivo, yo hago todo un despliegue de estrategias con las cuales yo voy a abordar ese objetivo. Ok, tengo un objetivo encaminado a crecer en el mercado. Ese crecimiento en el mercado tengo que trasladarlo a unas estrategias y a unas actividades que le den respuesta a ese objetivo. Y esas estrategias deben estar aterrizadas a unos mecanismos de evaluación del tiempo que me permitan determinar qué tanto estoy cumpliendo con esas estrategias, si realmente estoy cumpliendo con lo que me planteé inicialmente. Habitualmente lo que nosotros vemos en las organizaciones es que aquellas organizaciones que han implementado modelos de gestión cuentan con un esquema de indicadores. Eso no quiere decir que sean las únicas que lo hagan. Cualquier organización que tenga claro su horizonte estratégico puede tener indicadores de gestión y no necesariamente irás a tener un sistema de gestión certificado, por ejemplo. Hay muchas organizaciones que lo hacen simplemente por dar respuesta a unos requisitos normativos. Y es ahí donde empezamos a equivocarnos, porque el objetivo o el propósito de los indicadores no es por o detrás de contar o no contar con un modelo de gestión. El propósito de los indicadores es porque realmente yo necesito saber qué quiero medir, para qué lo quiero medir, cómo lo voy a medir y asimismo esos resultados me van a permitir tomar decisiones. Esos son los aprendizajes más grandes que nosotros debemos tener en el momento de la medición de los indicadores y que muchas veces los mismos paradigmas que tenemos con respecto a los indicadores no nos permiten evidenciar que una organización que no tenga un modelo de gestión de acuerdo al ciclo PHBA no pueda tener unos indicadores. Cualquier organización que tenga definido un horizonte estratégico, unos objetivos, puede definir unos indicadores y eso les va a permitir ser mucho más proactivos en la toma de decisiones y ser mucho más acertados siempre y cuando aseguremos que los indicadores que estamos midiendo claramente son los que nos están agregando valor a la organización. Por eso la frase dice, lo que no se mide no se controla. Yo no puedo tener un control, por ejemplo, de los inventarios de una organización si no estoy midiendo cuánto me está entrando en el mes, cuánto me está saliendo, cuánto producto terminado tengo, cuánto producto en proceso tengo, cuántas materias primas me han ingresado, cuántas ventas he ejecutado. Si yo no tengo una medición de todas esas variables, difícilmente voy a tener un control en mi inventario. Me va a permitir, el no tener un control en el inventario me va a generar una serie de desviaciones en todo mi proceso, incluso pérdidas a nivel financiero, depreciación de mi inventario, malas decisiones por parte de la gerencia porque no tengo esa gestión controlada. Otro ejemplo, habitualmente nosotros medimos los temas de conocimientos de la organización en las organizaciones, de cómo las personas están capacitadas para X o Y actividad. Si nosotros no estamos midiendo la competencia de las personas para el desarrollo de las actividades, pues nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que van a ir encaminadas a un declive en muchas de las actividades o incluso dentro de la misma percepción del cliente. Si yo trabajo para una organización donde presta un servicio, donde requiere una competencia específica y al interior de mi organización no se mide mi conocimiento, no se mide mi competencia, de cara al cliente puedo cometer una serie de errores que van asociados a mi falta de competencia, a mi falta de entrenamiento, que al no haberse medido de manera previa, pues no se controla y por ende, pues eso trae consecuencias o impactos frente a la satisfacción de los clientes o frente al resultado en la operación o en la prestación del servicio. Por eso es tan importante que identifiquemos muy bien qué es lo que nosotros debemos medir. Pero nosotros, ¿cómo hacemos esa labor? Que de pronto es lo que a veces más nos cuesta. La tarea más importante es identificar cuál es el objetivo del proceso. ¿Para qué es el proceso? ¿Cuál es ese propósito o ese fin que nosotros tenemos con ese proceso? Cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito del proceso, eso nos va a permitir identificar, ok, ya tengo definido para qué es este proceso, ahora voy a definir cuál es el objetivo que tengo para
lograr en un futuro, puede ser corto, mediano o largo plazo. Y con base en eso yo defino los indicadores que pretendo medir, eso a lo que yo quiero alcanzar, que digamos que es lo que a veces nos cuesta un poco con respecto a la medición de indicadores. Debemos romper paradigmas. El primero de ellos, la medición precede al castigo, perdón. Nosotros estamos acostumbrados a que si nos miden a través de unos indicadores es para castigarnos y no necesariamente es así, ¿sí? Finalmente, el objetivo o el propósito de un indicador es arrojar información que nos permita aportar valor a la organización. Probablemente nos vamos a encontrar con que lo que estamos midiendo no nos está aportando valor, o lo que estamos midiendo no es lo que necesitamos medir, o lo que estamos midiendo no me está permitiendo tomar las decisiones correctas. Y es ahí donde tengo que empezar a replantearme mis indicadores. Y no necesariamente eso conlleva a un castigo. Claramente no. O sea, el indicador es una prueba piloto que yo puedo hacer N veces hasta que yo pueda identificar realmente que lo que estoy midiendo le aporte valor a la organización. No hay tiempo para medir. Es el paradigma que tienen en muchas organizaciones porque consideran los indicadores como un trabajo adicional a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y no es así. Nosotros debemos incorporar la medición dentro de nuestras actividades diarias, como les decía inicialmente de esta charla. Nosotros todo el tiempo nos estamos midiendo, nos medimos el tiempo, nos medimos los presupuestos para los gastos de la casa. Entonces, todo el tiempo nos estamos midiendo y eso no nos consume un tiempo adicional. Es parte de nuestro día a día. Así debemos implementarlo en las organizaciones, no como algo adicional a mi diario vivir, sino que sea parte de él, ¿sí? Parte de nuestros procesos, parte de nuestras actividades, porque hay una toma de conciencia de que en el momento en que yo mido, pues en efecto puedo generar resultados positivos a la organización. ¿Qué medir es difícil? Cuando implementamos estos modelos de gestión y montamos una ficha técnica de un indicador de gestión, de pronto para muchas personas no es fácil digerir esta información, pero si bien es información muy sencilla, simplemente yo defino un objetivo, un alcance, un responsable, una frecuencia, una meta basada en resultados históricos, no basada en una idea genial que no se nos ocurrió un día, sino basada en una información estadística que me permita encontrar metas aterrizadas a la realidad y unos mecanismos que me permitan medir. Obviamente, cuando yo puedo determinar que medir es fácil es porque me he tomado el trabajo de capacitar a las personas en el desarrollo de sus indicadores de gestión. Porque muchas veces los errores que cometen las organizaciones es que definen unos indicadores, pero al interior de la organización no hay un conocimiento frente a para qué sirve ese indicador, cómo lo debo medir, qué es lo que tengo que medir, de dónde saco la información. Entonces se me convierte en ese mito de que medir es difícil, porque de entrada no lo tengo claro. Entonces, lo que tengo que hacer cuando establezco este tipo de metodologías es asegurarme de una adecuada capacitación al personal para que haga un abordaje correcto de sus indicadores de gestión. Y eso debe tener todo un acompañamiento por parte de la alta dirección, porque no es simplemente asignar y ya. Eso va mucho más allá. Es ese acompañamiento por parte de la dirección y de los directivos en cómo estamos midiendo, en qué estamos midiendo, en esa definición operacional, en esa comparación entre los resultados y la meta, en ese análisis de resultados que nos permitan evidenciar si tenemos claro el indicador, si lo estamos midiendo correctamente y lo más importante, si nos está aportando valor. Otro paradigma que tenemos, hay cosas que son imposibles de medir. Probablemente hay cosas que no son tan fáciles de medir, pero no hay cosas que sean imposibles de medir. Hay diferentes mecanismos de medición. Hay evaluaciones cuantitativas, hay evaluaciones cualitativas. Lo importante es que yo describa una metodología acertada de acuerdo a lo que necesito medir. Por eso es muy importante conocer muy bien nuestro sistema de gestión, conocer nuestros procesos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el propósito de ese proceso, cómo yo desde mi actividad, desde mi proceso,
puedo impactar a los demás procesos de la organización. Acordémonos que nosotros dentro de nuestro sistema de gestión venimos siendo clientes y proveedores internos todo el tiempo. Entonces, siempre debemos pensar también en cómo yo impacto al otro, lo impacto de manera positiva y cómo lo impacto de manera negativa. Entonces, no es simplemente identificar que no se puede medir, sino buscar el mecanismo, ya sea cuantitativo o cualitativo, pero siempre buscar qué podemos medir y que tiene un impacto positivo a la organización. Otro paradigma, ¿es más costoso medir que hacer? Claramente no, es más costoso no medir porque una mala decisión me puede generar un sobrecosto en la organización, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener claro que hace parte de todo ese proceso el establecer de manera previa qué necesito medir, porque eso me va a generar un impacto positivo a la organización. De pronto, algunos de los que están conectados trabajan temas de seguridad y salud en el. ¿Qué pasa si no hacemos? ¿Qué pasa si no medimos? Ah, eso tiene unas consecuencias aún más críticas que cuando venga el Ministerio de Trabajo y no tengo mis indicadores de seguridad y salud en el trabajo, me van a poner una sanción. Pero pues digamos que el objetivo de un indicador no es hacerlo y medirlo porque va a llegar el policía a revisarme la tarea a ver si la hice y no la hice y me va a poner una sanción. No, ese no es el propósito ni el objetivo. Acá tenemos una amenaza crítica que si no lo tenemos podemos llegar a tener esa sanción. Pero más allá de eso, ¿es más costoso medir que hacer? No. Es más costoso no hacer y no medir, porque eso me va a generar unos impactos negativos en mi operación. ¿Mm? Nunca se sabe qué medir. Es de las tareas más difíciles cuando nos enfrentamos al establecimiento de nuestros objetivos. Y he estado en organizaciones, o hemos estado en organizaciones donde tienen mucho conocimiento de lo que hacen al interior de su proceso, pero al momento de preguntarnos cómo podría medir el desempeño de su proceso, nos quedamos frenados porque no lo sabemos, ¿sí? Por eso es muy importante orientar qué hace el proceso, qué se espera del proceso, qué espera la alta dirección, cuál es esa visión estratégica y con base en eso nos va a permitir identificar qué realmente es lo que necesitamos medir. ¿Dónde tenemos esos puntos de control? Todo proceso en toda organización tiene unos puntos de control, aquellos puntos en los cuales es clave establecer un mecanismo de medición. Entonces, ahí es donde nos toca centrarnos en esa identificación de puntos de control. Por ejemplo, en un proceso de compras, por ejemplo, de contratación, hay un punto álgido de contratación frente al desempeño de los proveedores. Sí, aquellos proveedores que cumplen con ciertos criterios que establece el marco legal y que establece la organización. Ese es un punto de control, porque en el evento en que yo tenga proveedores que no me cumplan con esos requisitos, pues difícilmente me van a poder prestar o suministrarme un producto de manera confiable. Entonces, ahí ya tengo identificado un punto de control. Quiere decir que yo ya puedo establecer ahí un indicador con respecto a el desempeño de mis proveedores. Entonces, ya empiezo a conocer y desmenuzar un poco mi proceso. Yo tengo que coger mi proceso y desmenuzarlo y empezar a identificar cuál es mi punto de control. Otro paradigma, los indicadores son porcentajes. No necesariamente. Nosotros podemos tener, como les decía, indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos. Podemos tener indicadores en porcentaje, sí, por supuesto. También podemos tener indicadores en valor absoluto, porque no todos son porcentajes. Muchas definiciones operacionales están en porcentaje, pero no son todos. Entonces tenemos que empezar ver todos esos paradigmas frente a lo que es el establecimiento de los indicadores, que primero no son una camisa de fuerza, segundo, no es un trabajo adicional y tercero, no es difícil, es simplemente identificar qué quiero de mi proceso, qué espero, qué hace mi proceso, qué espero de mi proceso y cómo voy a medir ese objetivo o eso que yo espero lograr al interior de mi proceso y pues desde luego al interior de la organización. ¿Qué son los indicadores de gestión? Si nosotros nos vamos a modelos de gestión, probablemente por allá ni siquiera nos mencionan la palabra indicador de gestión. Nos mencionan mecanismos de evaluación del desempeño de las organizaciones. Es una expresión, ya sea cualitativa o cuantitativa, que es observable.
que nos permite describir características, comportamientos o fenómenos de la a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables. Fíjense que la definición nos habla de una evolución del tiempo. Uno de los grandes errores que cometen las organizaciones cuando establecen sus indicadores es que consideran que son eternos, son para toda la vida. Primer error. Nosotros continuamente tenemos que estar cambiando nuestros objetivos y detrás de nuestros objetivos los indicadores, porque toda la vida no vamos a tener ni los mismos objetivos ni los mismos indicadores. Es como en nuestra vida real. Nosotros cuando estamos en la adolescencia, terminando colegio, tenemos unos propósitos y unos objetivos, que probablemente es terminar el colegio, ingresar a la universidad, pero cuando ya llegamos a cumplir ese propósito, ese objetivo cambia. Ya tenemos otro. Ya tenemos es terminar una carrera universitaria, ingresar a hacer un posgrado, irnos del país, aprender otro idioma, tener mi propia empresa, irme a trabajar fuera del país, N objetivos. Y cuando logramos esos objetivos nuevamente, los renovamos. Ese es uno de los errores más grandes que cometen las organizaciones, porque a veces tenemos sistemas de gestión los cuales tenemos unos objetivos y duran 3, 4, 5, 6, 7, 10 años todavía con los mismos objetivos y con los mismos indicadores. Ahí no estamos demostrando esa evolución que nos habla la definición de indicador, porque nos estamos dedicando a darle vueltas a lo mismo, entonces no estamos midiendo nada, simplemente estamos colocando un número, como decía la diapositiva anterior, y ese no es el objetivo. Muchas veces colocamos indicadores y tristemente es así, sobre todo en empresas que de pronto tienen modelos de gestión certificados, que tienen los indicadores para mostrárselos al auditor cuando vaya y me diga que está bien y me ponga check, conforme. Ese tampoco es el propósito, porque los indicadores no son para los auditores, los indicadores son para las organizaciones, para aportarle valor a las organizaciones, que me permitan compararme de un periodo a otro. Por ejemplo, que yo pueda evaluar, bueno, hace un año tenía 50 clientes. ¿Cómo estamos hoy teniendo en cuenta que diseñamos unas estrategias para crecimiento de nuestro? Entonces ya no tengo 50 clientes, tengo 70. Quiere decir que mis estrategias han funcionado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta frente a todos estos procesos en los cuales nosotros comparamos estos procesos de un periodo a otro. Este modelo, por ejemplo, como el que de pronto muchos de los que estamos acá conectados, como es el modelo FQM, es un modelo que nos permite medir continuamente nuestra gestión, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos con todo este proyecto de indicadores, que es un proyecto muy bonito que se desarrolla al interior de un proyecto de implementación como es el modelo FQM, nos permite entender claramente a través de una metodología específica cómo planteo mi indicador, cómo lo planifico, cómo lo ejecuto, cómo lo mido, cómo establezco las metas, cómo lo analizo, cómo presento resultados y cómo esos resultados van impactados al propósito de la organización, que son modelos que nos pueden permitir visualizar de una manera mucho más clara el desempeño de una organización, porque veo como ese camino, ese paso a paso para poder evidenciar e identificar cómo hago esa gestión de indicadores y su evolución en el tiempo, que finalmente eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos medición de indicadores de gestión. ¿Para qué sirven los indicadores de gestión? Para muchas cosas. Nos permiten saber si estamos logrando el cumplimiento de la misión, de los objetivos, del propósito, de la visión estratégica, de nuestras metas, de nuestros programas, de nuestras políticas. Si nosotros hacemos un seguimiento acertado y juicioso de los indicadores, nosotros vamos a poder saber si sí estamos cumpliendo, ¿sí? Por ejemplo, si mi objetivo de aquí a 3 años es tener consolidadas 2 líneas de negocio que en este momento estoy desarrollando.
En este momento las estoy planificando, las estoy desarrollando y mi propósito, mi objetivo a lo corrido de 2 o 3 años está ya tener completamente consolidada esa línea de negocio, tener un número específico de clientes, un nicho de mercado específico de clientes para esas 2 líneas de negocio. Entonces, tengo un horizonte claro, tengo un objetivo claro, voy a definir unas estrategias con las cuales voy a llegar a cumplir con ese logro, con ese propósito, con ese objetivo, y a través de diferentes metodologías voy a poder evidenciar si estoy o no estoy cumpliendo con ese propósito. Lógicamente no me voy a esperar hasta los 3 años para darme cuenta, ok, sí, no cumplí. O al revés, bueno, sí, cumplí con lo esperado. De pronto no con la meta que tenía establecida, pero ahí voy en ese proceso. Pero no lo hago hasta el final, porque para eso tengo unos indicadores que me permiten hacer seguimientos parciales y me permiten observar si de aquí a 3 años voy a cumplir con esa meta o con ese propósito. Entonces, por eso es muy importante elegir metodologías adecuadas para el establecimiento de indicadores de gestión. Para los que han trabajado modelos, como por lo que veo en esta conferencia, pues hay varias personas que hacen parte de esta bonita familia de FQM. Ustedes saben que dentro del mecanismo de los indicadores hay metodologías como lo es, por ejemplo, la REDER, que muchos de ustedes podrán conocer y pues estarán manejando en este momento. Es una metodología que nos permite evidenciar de qué manera yo planifico y evalúo, ¿sí? Puedo ver ese antes y ese después de una manera mucho más clara, mucho más asertiva y mucho más precisa, y eso es lo que realmente me va a permitir tomar decisiones frente a todos estos procesos. ¿Para qué más sirven? Son unidades de información que pueden incluir números, pueden incluir observaciones, pueden incluir cifras, pueden incluir datos, pueden incluir hechos certeros. Nosotros siempre debemos tomar decisiones basadas en una evidencia objetiva, porque si nosotros tomamos decisiones basadas en supuestos, por ejemplo, o en algo que esperamos lograr, pero no tenemos, digamos, un resultado histórico que me permita saber si la meta que estoy estableciendo es aterrizada a la realidad o no, pues se me hace un poco más difícil el proceso. Claro, ustedes se van a encontrar con escenarios, y muchos nos vamos a encontrar con escenarios en los cuales establecemos un indicador que nunca hemos medido y que probablemente no tenemos sus datos históricos. Nos vamos a enfrentar a esto muchas veces porque no tenemos información histórica que nos permita evidenciar cómo vamos a establecer esa meta y ahí qué hacemos. Bueno, entonces hagamos pruebas piloto. Nosotros podemos hacer 1, 2, 3, todas las pruebas piloto que queramos para poder evidenciar, número 1, si lo que estamos midiendo, si es lo que necesitamos medir, y número 2, para poder saber si esa definición operacional que nosotros establecimos realmente sí me está generando la información que yo necesito encontrar o evidenciar del proceso que estamos evaluando. Entonces, muchas organizaciones plantean unos indicadores y simplemente siguen su camino y no nos tomamos el trabajo de darnos cuenta si eso realmente es lo que necesitábamos medir. Cuando yo me hago esa pregunta, probablemente eso me lleva a que tengo que replantear el indicador. De pronto por ahí no es. Sí, yo he estado ayer, puntualmente les cuento una experiencia. Estuve en una organización, tienen definido su indicador y vamos a mirar los resultados y todo cumple, todo 100%, 100, 100, 100, 100 en todos los meses. Pero cuando nos vamos a mirar la fuente de datos, el desempeño allá, el tema numérico allá, pues nos damos cuenta que el resultado no es coherente con la fuente de datos. Y la causa raíz del problema estaba encaminada en la fórmula del indicador. Quiere decir que lo que estamos midiendo en este momento nos está diciendo, perdón, que somos perfectos, porque todo está en 100%. Pero cuando nos vamos al origen de la información no es coherente. Entonces, a ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer continuamente.
ese indicador, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué decisiones asertivas me está haciendo tomar? ¿Qué más necesito saber? ¿Cómo puedo mejorar mi indicador? Porque los indicadores tienen que evolucionar, tienen que mejorar, no son eternos. ¿Para qué más nos sirven los indicadores? Nos permiten evaluar el desempeño y evaluación de nuestro sistema de gestión y de nuestra organización, porque no necesariamente una organización que tenga sistema de gestión tiene indicadores. Cualquier organización puede tener indicadores con o sin sistema de gestión. El indicador me permite saber cómo estoy y cómo evoluciono en el tiempo, que yo pueda pararme hoy y pueda pararme hace 5 años y pueda ver cómo ha sido mi evolución, cómo ha sido mi madurez a nivel de clientes, cómo ha sido mi madurez a nivel de satisfacción del cliente, cómo ha sido mi evolución a partir de implementación de nuevas líneas de negocio, cómo ha sido mi evolución a nivel financiero, ¿sí? A nivel de costos operativos, a nivel de todos los indicadores financieros que nos arrojan una cantidad de información para tomar decisiones asertivas para la misma empresa. Entonces, los indicadores nos arrojan un sinfín de información que van orientadas siempre a la toma de decisiones que pueden ser acertadas, que pueden ser no muy acertadas o que simplemente no nos digan nada porque lo que estamos midiendo no nos está aportando valor. La invitación es siempre a encontrar indicadores que nos aporten valor a las organizaciones. ¿Qué es y cómo es un indicador? El modelo como el modelo FQM siempre nos lleva o nos orienta a definir nuestros indicadores a través de una metodología SMART, una metodología inteligente, que nos permite identificar objetivos específicos que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y relevantes y que sean oportunos y definidos temporalmente. Es decir, que tengamos unas frecuencias de medición. Estos son unas características o unos atributos con los que deben contar nuestros indicadores. Finalmente son herramientas de control que nos permiten monitorear los objetivos trazados para saber cómo estamos cumpliendo con nuestros objetivos estratégicos. Entonces, número 1, específicos porque me permite ser mucho más preciso en lo que necesito medir. Medible porque necesito tener una información ya sea cualitativa o cuantitativa, en porcentaje, en valor absoluto, pero que sea medible. Que sea alcanzable, por eso necesitamos tener definidas unas metas y esas metas deben estar basadas en resultados históricos o en pruebas piloto que me permitan determinar si la meta que voy a establecer la puedo alcanzar en el tiempo en que tengo establecido. Que sea acorde a la realidad, porque muchas veces podemos plantear indicadores que de pronto no son tan alcanzables en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Por ejemplo, he visto organizaciones que en un año tienen 10 accidentes y la meta para el siguiente año es 0 accidentes. ¿Cómo voy a lograr ese 10-0 de un año a otro? Probablemente no es tan realista de acuerdo a la situación actual. Probablemente tengo que implementar unas estrategias e ir reduciendo paulatinamente hasta lograr ese 0. Claro, estamos hablando de accidentes laborales y claramente pues aquí el propósito del objetivo siempre es 0 lesiones en los trabajadores, pero los indicadores y las metas deben estar asociados a la realidad de la organización y a los resultados históricos. Y oportuno y definido temporalmente, es decir, que yo tenga definido, lo voy a medir de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Dependiendo el tipo de indicador, probablemente voy a tener diferentes frecuencias. Si hablamos, y también dependiendo del tipo de organización, por ejemplo, una organización que tenga un banco, por ejemplo, que tiene cuántos usuarios en un día, probablemente su medición de satisfacción del cliente es mucho más frecuente que una empresa que trabaje por proyectos y tenga 2 contratos en el año, 2 clientes. Pues yo no voy a estar midiendo la satisfacción del cliente todos los días porque no tengo usuarios diferentes todos los días. Entonces, ahí voy a tener unos mecanismos de definición en el tiempo de una manera diferente, acorde al tipo de servicio
y a las actividades que desarrolla la organización. ¿Cuándo es útil un indicador? Cuando tiene sentido, cuando tiene un propósito, es decir, cuando nosotros lo entendemos. Cuando es de interés, cuando no se me vuelve una tarea mecánica estar llenando una tabla con una serie de datos para mostrar al evaluador o al auditor de que estamos haciendo la tarea. Más allá de eso es que hay un interés de mi parte, el abordaje de todas esas cifras y de todos esos datos que me van a permitir tomar decisiones acertadas. Cuando es objetivo, porque nos permite obtener el mismo resultado cuando la obtención del indicador es hecha por observaciones distintas en circunstancias análogas. Ok, podemos tomar datos de diferentes fuentes, saber cómo se comporta el indicador y eso nos va a permitir ser mucho más objetivo y preciso. Cuando es sensible, permite captar cambios que se puedan presentar en la organización. Por ejemplo, la inflación, ese es un indicador supremamente sensible porque está a la luz de todo lo que está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel económico, entonces es supremamente sensible. Cuando es específico, porque estoy abordando el proceso específico, la actividad, la tarea, puntualmente lo que necesito medir. Cuando es consistente, porque lo puedo mantener en el transcurso del tiempo que considere de acuerdo al horizonte estratégico de la organización. Cuando es claro, porque es preciso, es puntual, me arroja un valor, una cifra, una cualidad que me permite tomar decisiones. Cuando es comunicado, porque muchas veces los indicadores están allá, dueños de los procesos gerenciales o de los dueños de los procesos de calidad o los líderes de calidad, pero no lo divulgamos a todas nuestras partes interesadas o nuestros grupos de interés, para lo cual es importante que comuniquemos cómo estamos, cuáles fueron nuestros resultados. Todas las personas que hacen parte de una organización aportan valor para la construcción de esas nuevas metas o de esos nuevos propósitos. Y pues desde luego que sea transparente, ¿no? Que sea fácilmente entendido e interpretado, pero pues todo eso parte de unos adecuados procesos de entrenamiento y capacitación en estos temas, porque a veces somos un poco reacios a indicadores, uy, no, es que yo no quiero hacer eso, pero de pronto es porque no nos hemos tomado la tarea de capacitarnos en el tema, de entender la mecánica, de para qué lo hacemos, entender ese paso a paso y ese desglose de actividades. Cuando yo tengo claro qué es lo que se hace, para qué se hace, y entiendo muy bien la mecánica, pues probablemente va a ser mucho más amigable el desarrollo de este tipo de actividades. ¿Qué dificultades podemos encontrar en la medición? No tener claros los objetivos, ¿sí? O que no sean medibles en el tiempo, o que no tengamos definidos cuáles son mis puntos de control. Ahí voy a tener dificultades en la medición. Cuando no hay correlación entre los objetivos globales de la organización y los objetivos específicos, es decir, que por allá por la alta dirección vamos por un lado y acá al interior de cada proceso vamos por otro lado. Entonces, todos tenemos que tener el mismo propósito o el mismo objetivo. Cuando no tenemos experiencia en el tema de metodologías de evaluación de desempeño, por eso la importancia de capacitarnos en estos temas. Cuando hay ausencia de interés por parte de los altos funcionarios, claro, ustedes, como todos sabemos, el ejemplo empieza por la cabeza. Y siempre el interés y la iniciativa por la implementación de este tipo de metodologías deben partir desde la alta dirección. Cuando hay complejidad en el trabajo y no hay como esa facilidad para entender estos procesos. Esto nos toca hacerlo paulatinamente, no es ir a entregar, tome su ficha del indicador de gestión y de aquí en adelante llévela. No, eso va mucho más allá de eso, entendámosla, construyámosla de manera conjunta, identifiquemos nuestros puntos de control y con base en eso formulemos unas definiciones operacionales y unas metas aterrizadas a la realidad. Y también cuando la formulación de indicadores dependen de terceros. Tercerizamos ese tipo de actividades en una persona que viene 1 o 2 veces a nuestra organización al mes y no conoce nuestro detrás de cámaras, no conoce nuestro interior. Entonces, por eso es importante que independientemente de que sí, claramente, muchas organizaciones, y nosotros lo hacemos, somos asesores,
en organizaciones, pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad es interiorizar lo que hagamos, que lo entendamos, que lo comprendamos y que lo apliquemos aterrizado a su día a día y a su realidad. Por eso nuestro rol como asesores es orientar, más no hacer. ¿Quién hace? A partir de nuestra orientación, los líderes de proceso pueden estar en la capacidad de hacer este tipo de actividades. Pero como les digo, todo a partir de una adecuada ruta de entrenamiento y capacitación en estos temas. La importancia, pues, todo lo que queríamos plantear de este ejercicio, pues, era definitivamente invitarlos a fortalecer esas competencias en todas estas metodologías en cuanto a lo que es el abordaje de los indicadores de gestión, que si bien es clave dentro de cualquier organización porque nos permite ser mucho más precisos en la identificación de todo lo que nosotros tengamos establecido como objetivos estratégicos. Entonces, también los invito a que consulten todo el portafolio de capacitaciones que tenemos en Colombia Excelente en todo lo que tiene que ver con metodologías para indicadores de gestión, evaluación del desempeño, mejora en las organizaciones, que pues eso es a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día con todos estos modelos de gestión. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna petición. El espacio es de ustedes. Pilar Triviño, adelante. Escuchamos, Pilar, buenas noches. Buenas noches. Mira, me ha encantado la exposición, pero una preocupación que he tenido en el momento de elaborar los indicadores es cómo evitar que el indicador se vuelva enfoque y viceversa, sobre todo en el momento en que uno los va a redactar y más aún si se pretende con ese indicador hacer un seguimiento y control del resultado. Esa ha sido como la inquietud. Gracias. Ok, gracias Pilar por tu pregunta. Pues mira, yo pienso que cuando uno define un indicador tiene que tener claramente definido el objetivo del proceso. Cuando nosotros tenemos claramente definido el enfoque, el objetivo del proceso, pues eso nos va a permitir ser mucho más precisos en el abordaje no de uno, porque yo puedo tener varios indicadores para medir el desempeño de un proceso, pueden ser varios. No es un montón, pero pues aquellos que sean precisos. ¿Cuál es la clave? Siempre la clave, puntos de control. ¿Cómo identifico cuáles son mis puntos de control? Siempre el indicador debe ir orientado a atacar los puntos de control, porque eso es lo que me va a permitir evaluar el desempeño del proceso. No sé si respondí tu pregunta, Pilar. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Ana Silvia Forero nos está escribiendo por el chat que si vamos a enviar la presentación. Ana Silvia, este webinar está siendo grabado y va a quedar colgado a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Colombia Excelente, ¿vale? Ahí encuentras todo, toda la sesión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Yo tengo una, Lina. ¿Cuál es la diferencia puntual? Porque para los que son de la familia Fecumita, como decimos nosotros cariñosamente, hay veces es muy difícil encontrar la diferencia entre los indicadores de cumplimiento y los indicadores de desempeño. Nosotros sabemos que los indicadores de desempeño son los que tienen que ver, bueno, no, te dejo la respuesta a ti. Bueno, cuando nosotros hablamos de indicadores, pues finalmente los terminamos tipificando en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad o impacto. Cuando hablamos de indicadores de cumplimiento, como tú los mencionas, pues van muy orientados a la eficacia, a qué estamos cumpliendo sin tener en cuenta los recursos, ¿sí? Simplemente cumplimos con un propósito específico. Cuando hablamos de indicadores de desempeño, indicadores de impacto, indicadores de resultado, estamos hablando de efectividad, donde claramente ese indicador me está generando un impacto positivo a la organización. Yo siempre pongo un ejemplo, lo voy a mencionar acá rápidamente para que lo tengamos muy claro. La diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad que a veces nos cuesta un poco entenderla.
Yo tengo un propósito, tengo 500 millones para comprar una casa y tengo en mi mente las características de mi casa, cuál es mi propósito y mi objetivo. Entonces, con esos recursos yo compré mi casa de acuerdo a mis características. Ahí estoy siendo eficaz, es un cumplimiento. Pero resulta que yo me fui a un remate de Bancolombia y encontré la casa con las mismas características a mitad de precio. Simplemente hago una inversión que ya no son 500 millones, sino son, no sé, 300 millones y invierto 50 millones en los arreglos que quiero hacer para que me quede tal cual como yo lo quería. Y ahí estoy siendo eficiente porque estoy cumpliendo con mi propósito, pero estoy optimizando recursos. ¿Y cuándo quiero ese impacto o ese desempeño? Ah, bueno, porque ya yo me gasté 350 millones, compré mi casa y me quedaron 150 millones ahí. Quiere decir que yo con esos 150 millones los invertí en unas acciones o los invertí en comprar finca raíz, por ejemplo, y es algo que me va a generar una retribución en el tiempo. Entonces estoy generando un impacto. Ahí estoy siendo efectivo y estoy midiendo un desempeño, que es lo que hacemos, por ejemplo, en los indicadores de capacitación, de formación, donde generamos un impacto positivo frente a estos temas. Clarísimo. Tenemos a Rafael Díaz, Rafael Guillermo Díaz con la mano levantada. Adelante, Rafael. Sí, gracias. Sí, la pregunta es la siguiente. Podemos tener también una visión alrededor del exceso de la medición. Y entonces cuando uno llega a ese momento, también sucede algo que es, bueno, ¿y por dónde empezar la depuración? ¿Sí? Porque, pues, digamos, en el caso nuestro somos una organización de 2, 3 sedes y obviamente en las mediciones por los tipos de los servicios, por el tema de las certificaciones, pues nos ha llevado a tener un grupo muy grande. Y a pesar de que están clasificados, al final uno termina con esa sensación de mido tanto que al final no sé si estar al 100, estar al 90, estar al 80 y tener tanto volumen de indicador termina siendo el adecuado. Entonces, este preámbulo para preguntarte si finalmente existe alguna metodología que conozcas con la cual uno pueda empezar a hacer como la depuración. Sí, por supuesto. Una metodología que es muy usual, que es el Balance Scorecard. Ustedes saben que el Balance Scorecard nos permite determinar 4 frentes específicos: procesos internos, financieros, del talento humano y de clientes. Entonces, cuando yo tengo definidas esas 4 frentes, me permite ser mucho más precisos en el abordaje de los indicadores para esos 4 frentes, que finalmente eso es lo que me permite de medir el desempeño de una organización. Entonces, empezar a identificar de ese mundo de indicadores que probablemente pueden tener, y yo he visto muchas organizaciones que tienen 80 indicadores de gestión, empezar a puntualizar y a agrupar en esos 4 frentes cuáles son los que más generan impacto a la organización o qué es lo que realmente necesito medir, y los agrupo en cada uno de esos frentes. Entonces, pienso que esa metodología puede servir mucho para esa depuración que tú mencionas. Vale, Lina, gracias. Con mucho gusto. Tenemos en el chat 2 preguntas de Andrea Álvarez Sierra. La primera es, ¿nos recomiendas alguna bibliografía para guiarnos en el montaje de indicadores de impacto para temas ambientales y de sostenibilidad? Ok, sí, hay libros, por ejemplo, Icontec maneja varias bibliografías en cuanto al establecimiento de indicadores de gestión. Pueden consultar en la biblioteca virtual de Icontec y lo pueden buscar así con esa característica, y ahí les despliega una serie de bibliografía con respecto a diferentes temas, ¿no? Bueno, tú mencionas acá temas ambientales y de sostenibilidad, pero pues no solamente hay de eso, incluso ahí pueden encontrar hasta para sectores económicos específicos. Entonces, digamos que puede ser una buena herramienta. Vale, la siguiente, ya para ir cerrando, también de Andrea Álvarez Sierra, ¿cómo se recomienda trabajar objetivos en indicadores de procesos que se enlacen con los objetivos estratégicos? Ok, bueno, cuando nosotros hacemos nuestra planeación estratégica, digamos que lo primero que definimos es nuestro horizonte organizacional, ¿no? Nuestra visión, nuestro propósito. A partir de ese propósito definimos unos objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos desprenden esos indicadores
de cada proceso. Por eso, por ejemplo, la implementación de metodologías como Balance Scorecard me permite hacer ese abordaje. Yo defino mis objetivos estratégicos y empiezo a desplegar, bueno, por clientes, ¿qué espero? Por procesos internos, ¿qué espero? Por talento humano, ¿qué espero? Por la parte financiera, ¿qué espero? Entonces, ese despliegue me permite ser preciso en el abordaje o en ligar los objetivos estratégicos con los indicadores del proceso. Muy bien. Y esta última pregunta de Cristian Camilo Calderón. Cristian, adelante, es tuya la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues, mira, lo que pasa es que en ese sentido son muchas las preguntas que me surgen porque soy neófito en este proceso, ¿no? En este espacio de calidad. Pero pues mi pregunta va más centrada es al cómo comenzar. Y cómo comenzar en términos de los tiempos, porque pues tú mencionabas la definición de objetivos, de establecimiento de diferentes metodologías, pero dentro del discurso sugeriría que este es un ejercicio que se hace al inicio, ejemplo, de un periodo de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer ese ejercicio y ya estamos sobre el periodo de trabajo? ¿Cómo podemos empezar a adelantar ese tipo de ejercicios, como dirían vulgarmente, sobre la marcha, para poder empezar a construir este tipo de indicadores y objetivos? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué pasa cuando tú dentro de la organización te das cuenta que de pronto del proceso, si el concepto aplica, del que eres responsable, todavía no tiene delimitados muy bien estos objetivos, pero sabes que es un proceso que puede ser significativo en términos de agregarle valor a la misión y a los objetivos del programa en el que te encuentras? Ok. Bueno, ¿cómo hacer ese abordaje cuando estamos nuevitos? Bueno, yo los invito a que de todo lo que hagamos implementemos unos cronogramas de trabajo, ¿sí? Digamos que eso hace parte de todos estos procesos de aprendizaje. Cuando yo tengo claro un cronograma de actividades donde tengo descrito qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos voy a necesitar, quién es el responsable, cómo voy a medir, empezar a check esas tareitas, pues me va a permitir ser mucho más preciso porque estoy aterrizado a un cronograma de actividades. Entonces ahí los invito a la implementación de un cronograma de tareas y actividades para poder monitorear de esa actividad. Número 2, tú mencionabas, se me pasó. Bueno, respecto a cómo hacen ese abordaje y que si de pronto se dan cuenta que lo que necesito gente acá. Uy, Sería más un trabajar sobre el proceso, cómo hacemos ese empalme, cómo hacemos esa transición. Creo que podría explicar más para que lo lleves. Eso les puede pasar muchas veces y eso hace parte del proceso y del aprendizaje, ¿sí? Finalmente, nosotros todos estos modelos, la idea no es imponerlos, la idea es que todos aportemos. Entonces, si yo en el camino me doy cuenta, ay, aquí no estoy aportando el suficiente, o esto no me está aportando valor, o no me está generando una construcción adecuada, pues claramente ese es el stop y la alerta que hay algo que debemos cambiar. Y eso hace parte del aprendizaje. Entonces, no está mal que hagamos un retroceso, nos replanteemos, revisemos y volvamos a establecer. Por eso yo les comentaba hace un ratico, hagan pruebas piloto de los indicadores. No quieres que hagan el indicador, hagan una fórmula, hagan una ficha técnica y todo perfecto. No, porque yo necesito probar si ese indicador sí me está funcionando. Entonces, no nos dé miedo atrevernos y no nos dé miedo a probar. Si no nos funciona, volvemos a replantearnos la estrategia. No está mal, es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, Lina, se cumplió nuestro tiempo del webinar de este mes. Te agradezco muchísimo por esta valiosa información. Creo que nos quedaron muchas cosas por preguntar, pero insistimos en que Colombia Excelente tiene las puertas abiertas
para dar mayor claridad sobre este tema y muchos otros más relacionados con el tema de gestión empresarial a través de nuestro portafolio de servicios. Si tienen alguna duda o alguna inquietud adicional, no duden en contactarse con nosotros a través de nuestra página web www.colombiaexcelente.org o al correo electrónico comunicaciones@colombiaexcelente.org. Gracias a todos por su puntualidad, por su convocatoria, por aceptar nuestra invitación cada mes a estos webinars con los que pretendemos desarrollar competencias en gestión en ustedes y en sus equipos de trabajo. Una feliz noche, Lina, un abrazo, gracias. Gracias a todos. Feliz noche para todos.